Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos amigos y bienvenidos a un nuevo programa Desde el Observatorio. Les saluda la doctora Jennifer Castellanos Barreto, ayudante del director del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Como todas las semanas, para mí es un gusto saludar a todas las personas quienes se conectan a esta hora a través de Católica Radio y por supuesto a quienes ven o escuchan la retransmisión por cualquiera de las plataformas digitales de nuestra querida universidad. Como es de costumbre, nos acompaña nuestro coanfitrión y director del observatorio, el doctor Hernán Vera Rodríguez. Bienvenido, doctor, a un nuevo programa. Saludos Jennifer, bienvenida tú también y bienvenidos a los radioescuchas como todos los lunes y cualquier otro día de la semana para los que nos ven en diferido. Así es, doctor. Y bueno, como de costumbre, cuéntenos de qué estaremos hablando el día de hoy. Pues el programa de hoy sorprenderá a muchos escuchas, a muchos oyentes, ¿verdad? Es un programa donde vamos a hacer un balance, ¿verdad? De las aportaciones tuyas, Jennifer, al observatorio y desde que estuviste, ¿verdad? En el decanato de lo que se conoce hoy como el Colegio de Ciencias de la Conducta, ¿verdad? Así que tenemos un largo trayecto como, ¿verdad? Co-investigadores en muchos trabajos y, y el co-hosting, ¿verdad? De este programa. Así que con esto le quiero decir a la radio audiencia que posiblemente, por lo menos por un tiempo, este será tu último programa, ya que Jennifer pues va a ascender, vamos a decir, en el campo laboral, se va a otros lugares, ¿no? A laborar, ya que ella, pues como saben muchos, tiene un doctorado en psicología industrial organizacional y de nuevo, ya sus aportaciones a la investigación social desde el observatorio, pues cesan desde este momento, ¿verdad? Así que Jennifer, me gustaría que nos hablaras un poquito para los escuchas, porque nunca tuvimos esa introducción, ¿verdad? De cómo llegas a la universidad, de cuáles fueron tus primeros acercamientos a la Universidad, Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y cuáles son tus experiencias previas en el campo de la investigación. Bueno, primero pues agradecer, doctor, el espacio, sobre todo a las personas que durante todo este tiempo me estuvieron escuchando, espero no haberlos aburrido, que nos estuvieron apoyando en el programa de radio. Para mí siempre fue un gusto poder acompañarlo a usted en este proceso y por supuesto compartir de cualquier información que fuera pertinente para la sociedad, la gobernanza y la política pública. Como bien lo dice, pues yo entiendo los procesos de la vida como ciclos, hay ciclos que comienzan y cierran y así sucesivamente es parte de la evolución de las personas y de la vida. Así que agradecida y no quiero comenzar a hablar de mí antes sin agradecerle pues a usted públicamente, ¿no? Las cosas se agradecen públicamente y también se agradecen, por supuesto, a las personas que nos han apoyado de alguna u otra manera en el observatorio, con los eventos, el programa de radio, las actividades, la colaboración en los programas de muchas personas que han venido a este espacio. Así que agradecida infinitamente. Y por supuesto no me voy, puedo cambiar de rol, después quizás llegue Claro, otra vez de invitada, pero ya no me cojo. no lo dudo, Jennifer. Así que muchas gracias. Y bueno, para comenzar con la pregunta, para las personas que pues no saben la trayectoria, yo llegué en el 2017, en enero del Ujú, 2017, a la Pontificia Universidad Católica. Antes de eso, pues yo estudié en la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, mi ciudad natal, mi tierrita. ujú, En Bucaramanga, yo integré un grupo de investigación de factores de riesgo y salud con la doctora Ana Fernanda Uribe Rodríguez, quien fue mi mentora durante todo ese proceso. En Colombia, en las universidades, hay mucho enfoque en el área de investigación, así que parte del proceso académico como del proceso, digamos, más participativo de los estudiantes está la investigación y también involucrarse voluntariamente en algún semillero de investigación. Un semillero de investigación por lo general lo conforman
estudiantes y un profesor que dirige como tal ese semillero. En ese semillero pues se desarrollan más habilidades de investigación a través de un proyecto que salga de los estudiantes o que la profesora lo proponga. En ese entonces comenzamos primero como a indagar, eso fue más o menos como yo comencé investigación como en el 2012, Ya. Ujú. 2013 más o menos con la doctora Ana Fernanda, integré el semillero y empezamos a investigar como sobre posibles estudios. El estudio que desarrollamos nosotros principalmente en el semillero fueron los factores de riesgo asociados a la ansiedad y al estrés, a los sucesos Ya. vitales asociados al estrés y a la ansiedad. De hecho, era una investigación, si mal no estoy, la investigación doctoral de la doctora Laura Pietri. Y lo que Ujú. hicimos fue a nivel del semillero replicar como tal esa investigación en la universidad. Y a partir de entonces tuve la oportunidad de dirigir como tal ese semillero de investigación y participar en distintas actividades académicas, congresos, seminarios, simposios, mostrando nuestros resultados y por supuesto participando en investigación. Pues a partir de entonces pues, comienza todo mi interés y mi desarrollo en investigación social. Y en ese proceso, pues entra el doctor Vera. En ese proceso de desarrollo, la doctora Ana Fernanda comienza un proyecto de investigación con el doctor Vera sobre, sobre El las dolor decisiones. osteomuscular, ¿verdad? Ah, no, mentira, las Sobre las decisiones decisiones, gerenciales. Sí. exacto, sobre las decisiones gerenciales, Ujú. decisiones gerenciales y Sí, decisiones éticas. se llama Tendencias y Tipo de Razonamiento Ético en Gerentes de los Sectores Público y Privado de Puerto Rico, Colombia y Costa Rica. Ahí es que... Exactamente. Entonces el doctor une a la doctora Ana Fernanda en ese proyecto que él inicia para hacer un proyecto pues intercultural. Entonces en ese entonces pues como todos los doctores en las universidades tienen muchas ocupaciones y yo me volví en ese entonces como la asistente de la doctora Ana Fernanda. Aparte de eso también tenía la edición de la revista Informes Psicológicos. Cuando Claro. la doctora Ana Ujú. Fernanda tomó esa revista no estaba indexada en bases científicas como una revista científica porque hacía muchos años no se hacía publicación de eso. Una vez la tomamos, hicimos todo el proceso que se tiene que hacer para poder indexar como tal la revista se indexa, sigo trabajando con la revista, sigo trabajando con los proyectos del semillero, sigo trabajando con la doctora Ana Fernanda en todas las locuras de investigación que ella quisiera hacer. Entonces, dentro de estas investigaciones pues cae la investigación del doctor Vera de las tendencias y razonamientos éticos en gerentes. Y ahí es que nos conocemos, ahí es donde comienza ese intercambio, al ser yo la asistente de la doctora Ana Fernanda, ser esa mediadora entre mi mentora en Colombia y el doctor Vera para poder lograr esa comunicación. Y entonces en ese proceso resulté apoyando como tal ese proyecto de investigación que después de mucho tiempo y esfuerzo, se convierte en un artículo de publicación que está publicado para la gente que quiera Claro, esto es un buscarlo. artículo, si te acuerdas, que publicamos en la revista de Ciencias Económicas en Costa Rica, que incluyó también la participación de una colaboradora de nuestro laboratorio en aquel momento, la doctora Jennifer Chacón, Ujú, de Costa Rica. Y de nuevo, un buen proyecto. También en aquel momento, Jennifer, te recuerdo que hubo una misión, ¿verdad? Donde más de 10 estudiantes de la Universidad Pontificia Bolivariana, tú incluida, se mueven acá a Puerto Rico, ¿verdad? Pues a ver cómo era esto. Viene también de un intercambio, había ya un acuerdo marco entre las dos universidades y habíamos colocado practicantes doctorales de psicología clínica que supervisaba la doctora Ana Fernanda Uribe allá en la UPB. Y yo había visitado el campus de la UPB y de nuevo ahí se da esa vinculación. Fíjate que se ujú, da, hoy hablaremos o estamos hablando de investigación, pero está subyacentemente el tema de la internacionalización, mm. ¿verdad? Es un tema y a su más alto nivel, ¿verdad? Porque hemos generado buenísimos productos y buenísimas amistades y muchísimas colaboraciones en este proceso.
Así es, y bueno, en ese intercambio también conozco pues a los puertorriqueños por primera vez, de los primeros practicantes que comienzan, bueno, los primeros no, en el 2010, si mal no estoy, ya habían ido a hacer la práctica con la doctora Ana Fernanda, dos estudiantes, pero en el proceso en el que ya yo estoy ayudando a la doctora Ana Fernanda como asistente de investigación, pues conozco al doctor Héctor Velázquez, conozco a la doctora Marlene Cabán, conozco a la doctora Caroline McLean en ese entonces, que fueron más o menos 2014, 2015. Y entonces en el 2015 se hace, si mal no estoy, el segundo congreso o el tercer congreso Claro, de claro, psicología industrial organizacional en el Hilton en Ponce. Entonces, mi mentora, la doctora Ana Fernanda, es una persona muy creativa y a ella le encantan las experiencias, le encanta todo lo que ella pueda hacer y le da una experiencia adicional a los estudiantes. Ella es muy líder en eso. Entonces, ella sabe del Congreso, el semillero en ese entonces tenía fondos para algunos estudiantes y el doctor Vera le dice, pues vamos a hacer lo posible. Vamos a claro. hacerlo, el doctor también se monta en esta idea y entonces viajamos en el 2015, si mal no estoy, eso fue como en septiembre, octubre del 2015 viajamos a Puerto Rico y ahí es donde yo tengo la oportunidad de conocer pues Puerto Rico, principalmente en Ponce, porque ahí se desarrolla como tal el Congreso y conocer la universidad, conocer el programa del doctorado en psicología industrial y en ese entonces yo ya estaba graduada de mi pregrado en psicología, que es un bachillerato en psicología. La diferencia pues de aquí con la psicología de aquí, digamos, del pregrado, del bachillerato, es que en Colombia realmente te forman para que salgas durante, después de esos 5 años, a ejercer como psicólogo y ahí en adelante hagas tu especialidad. Entonces, Sí, es un grado de 5 años es también, un por grado lo de cinco general. años, sí. Y Ujú. tenemos, al menos en la universidad, tenemos 4 años o sea, 2 años de práctica. Entonces tenemos que hacer Veo. 4 semestres de práctica como tal. Y entonces venimos, conozco el programa y yo ya estaba en ese proceso de buscar una maestría o hacer un posgrado, ¿no? En recursos humanos o en administración o en algo que tuviera que ver con, o en un MBA también estaba pensando Claro. en hacer Ujú. cómo complementar la psicología con el aspecto organizacional, pero en Colombia no existía el doctorado en psicología industrial organizacional, ni tampoco existía un doctorado en psicología de las organizaciones y el trabajo. Eso no existe. Veo. Existen las líneas como tal de investigación en el doctorado y te especializas en eso. Entonces, cuando yo conozco ese programa, a mí me encantó. A mí me encantó. Yo dije, yo quiero. Entonces ya averigué los costos y todo eso, y obviamente para mi realidad económica era muy difícil. Entonces estaba buscando la oportunidad como tal de una beca. Entonces eso queda así. Yo regreso a Colombia, seguimos trabajando en los proyectos de investigación. En el 2016 yo tengo la oportunidad de integrar un proyecto muy bonito que se llamaba Text to Heart Colombia y era un ensayo clínico aleatorizado para evaluar la eficacia y la seguridad de mensajes de texto para incrementar como tal la adherencia a los medicamentos de pacientes que habían tenido algún antecedente de enfermedades cardiovasculares. Y eso fue un Ujú. megaproyecto era un proyecto de 5 años, o sea, con visión de 5 años, Wow. que se comenzó en el 2016, un proyecto muy bonito con la Fundación Cardiovascular de Colombia, con un equipo súper chévere. Ahí aprendí un montón sobre ensayo clínico. Y pues obviamente era un reto en el aprendizaje porque uno está acostumbrado a hacer investigación social solamente. Y en ese proceso, pues entrevistando a pacientes, haciendo grupos focales, aplicando encuestas. Y mi proceso durante el 2016 fue esa parte tanto teórica como la aplicación o la implementación de los mensajes de texto con un modelo de cambio de comportamiento a través de un enfoque más cognitivo-conductual. Hasta ahí entonces. Entonces en Fíjate qué el... interesante, ¿verdad? Este Mm, tema de la vinculación de, si quieres, las ciencias de la salud con la investigación social, ¿verdad? Y qué bueno sería que nuestros estudiantes doctorales, algunos lo han hecho en sus tesis, en sus disertaciones doctorales, porque laboran en instituciones, ¿verdad? Médico-hospitalarias. Pero qué bueno sería lograr esta vinculación, como lo hemos tenido en el observatorio con otras organizaciones, ujú. y cómo podemos aprender unos de otros y cómo podemos apoyarnos unos a otros en este proceso. Así que yo creo que la investigación biomédica
Y fíjate que Ponce es una ciudad que está rodeada de hospitales, que incluso se habla del desarrollo del turismo médico en Mm. nuestra zona. Sabes que pues, hay un hospital que están desarrollando un hotel frente al hospital, un poco en esas vías del turismo médico, que a alguna gente le estará raro, pero es que hay operaciones que en Puerto Rico, con todo lo costoso que nos puedan parecer, resulta quizás más barato realizarse esas operaciones en Puerto Rico que en Estados Unidos. Tema similar al de tu ciudad, ¿verdad? Bucaramanga es una ciudad que se caracteriza por eso, ¿verdad? Ser un referente, un hub de la medicina en Colombia y cómo se da este tema del turismo médico que tiene muy bien aceitado en este proceso. Así es, doctor. Y bueno, en el 2016, pues comienzan esas negociaciones básicamente el doctor Vera junto con Héctor y Marlene comienzan a hacerme el acercamiento de si me gustaría venir a Puerto Rico a estudiar psicología industrial. Y pues yo digo que sí, pero básicamente si tuviera la oportunidad de tener una beca. Y entonces ahí se comienzan unas gestiones, el doctor comienza a hacer sus gestiones y comienza un proceso de intercambio y de averiguación en donde finalmente, gracias al apoyo también del doctor Vélez Arocho, el expresidente de la universidad, se llega a un acuerdo de una beca parcial. Y junto con el apoyo de ya en ese entonces mis amigos Héctor y Marlene, los doctores que ya habían ido Ujú. a Puerto Rico y que en donde habían ido a Colombia, eh, en donde yo fui también su guía, su Claro, apoyo, claro, claro. la persona mediadora de ambas partes, en La, fin. la traductora en muchas ocasiones, La ¿verdad? traductora de mi mentora, porque a veces no la Ujú. entendían y entonces en ese proceso, pues básicamente la universidad me ofrece una beca parcial y mis amigos me ofrecen como un apoyo, pues moral y económico también. Entonces yo Ujú. acepto el reto y me vengo para Puerto Rico en el 2017 y del 2017 hasta el 2022 que estuve como estudiante, estuvimos trabajando con el doctor Vera en todos los proyectos de investigación y en todo lo que él tuviera que hacer en el Sí que decanato, apoyo. ¿cómo te digo? El nombramiento era como de asistente de investigación, ¿no? Era Sí, una sí. mezcla de asistente de investigación y asistente de cátedra, porque a la vez me ayudabas a organizar por lo menos la parte oficinesca, clerical de mis cursos, que no es poca cosa, ¿eh? Ujú. Así que, y en el medio de eso estaba la pandemia también, No, el ¿verdad? 2017 yo me inauguré en agosto con el huracán María y fue un proceso bien difícil también. Claro, me imagino que no te faltarían ganas de montarte en un avión y desaparecerte. Sí, pero yo creo que, o sea, eso no desaparece, ¿no? La idea de si me puedo ir, pero también cuando uno, pues todos saben que para venir a Puerto Rico necesitas una visa. Claro, Y pues también cuando tú eres estudiante, tú tienes como unas restricciones de entrada y salida, aunque la visa sí. de estudiante F1 te permite múltiples entradas y salidas, pero en ese entonces, pues por lo de la situación de Puerto Rico era muy difícil salir, tenía que irme, en ese entonces estaban haciendo vuelos, pero no eran comerciales, eran vuelos militares. Y yo Ujú, tampoco ujú. quería exponerme a eso y pues gracias a Dios en ese tiempo pues también tuve el apoyo pues de mi amigo Héctor y pues pude sobrepasar esa situación tan estresante y ese periodo estresante. Sí que viviste huracanes o has vivido, porque si es acá, has vivido Sí. huracanes, terremotos, pandemia, ¿verdad? Toda esta serie de cosas. Sí, así que en ese Ujú. 2017 pues culminamos como tal, damos cierre a ese proyecto que comenzamos en Colombia sobre los estudios, sobre las funciones y los roles de los directivos. Se publica como tal ese artículo y entonces también hicimos en ese entonces, si mal no estoy, como una encuesta de satisfacción de los estudiantes de tesis y disertaciones del Sí, colegio. También colaboré con eso. Comenzamos entonces en ese proceso una revisión bibliográfica de un proyecto del dolor osteomuscular, que luego se traduce en un libro muy bonito que está publicado en colaboración con investigadores de Cuba, de Colombia y de Puerto Rico.
que es publicado en colaboración con la universidad, la UPB de Medellín, que publica como tal ese artículo, ese libro y nos reconoce como autores bolivarianos. Pero autores Claro. bolivarianos es por la universidad, Universidad Pontificia Bolivariana, Claro. aclaración. Sí, no, no es un gran logro. Ahí recordamos las aportaciones de la doctora Marta Martín Carbonell de la Ujú, Universidad Cooperativa de Colombia, que era la investigadora principal, Raquel Díaz de la Universidad de La Habana, la doctora Uribe, ¿verdad? De la UPB, y un ujú. equipo, ¿verdad? De mi laboratorio de aquel entonces acá en la Católica de Puerto Rico. Así que fue un trabajo que ha generado otros productos. Hasta este año, ¿verdad? Hasta en el 24 salió un artículo publicado que salió de esa idea de la internacionalización y de los estudios transculturales. Así es, doctor. Y bueno, en ese proceso, pues tuvimos más proyectos, pero como el tema es largo y para no alargarnos en este primer segmento, vamos a una pausa y ya regresamos en Desde el Observatorio. Desde el observatorio. Amigos, estamos de vuelta Desde el Observatorio. En el primer segmento hablamos un poco de investigación social y de ese desarrollo de mi proceso como profesional y como investigadora social, desde mis primeros inicios en Bucaramanga y por supuesto en mi alma mater, la UPB. Y por supuesto ahora seguimos desarrollando el tema sobre ese crecimiento en investigación social. Doctor, ¿le gustaría dar alguna información, dato o algo con lo que quiera continuar en este segundo segmento? Pues quizás hablar de nuevo, en la investigación social no todo es bonito, no todo es productivo, ¿verdad? Así que nosotros entre 2018 y 2019, si te recuerdas, todavía siendo yo decano y tú mi ayudante de investigación, nos Ujú, juntamos con otros colegas del Colegio de Ciencias de la Conducta y hicimos una investigación que se llamó Trabajo decente o precariedad laboral, una aproximación a la situación de los trabajadores en Puerto Rico. ujú. Ahí tuvimos 532 participantes. Y ese estudio tuvo un problema que es que nosotros generamos los resultados, pero el muestreo fue entre 2018 y el 19. En la generación de reporte final nos agarra el 2020 y nos agarra la pandemia. Entonces tuvimos unos resultados muy bonitos, donde decíamos, por ejemplo, que los trabajadores no estaban conformes con su salario, que percibían que sus organizaciones laborales le daban unos beneficios marginales, que era lo que la ley pide, o sea, que no eran generosos los patronos con esos beneficios marginales, que tenían cierta insatisfacción con el trabajo, que tenían una sensación de no ser reconocidos en el trabajo y que percibían que sus trabajos eran unos dead end jobs, ¿verdad? Se percibían como que no había futuro en esos trabajos, más allá del ganarse un salario inmediato de un momento inmediato. Se hablaba de que no se fomentaba la innovación, al menos ellos lo percibían así, y se percibía también que ni los sindicatos ni el gobierno le- generaban unas reivindicaciones adecuadas para los trabajadores en el país. Y a mí me parece que eso fue una agenda, ¿verdad?, que nosotros establecimos. Yo creo que son áreas que debieron o deben atenderse tanto por la academia, ¿verdad? Aquí le estamos diciendo a los académicos, mira, cuando tú desarrolles gerentes en esta área de recursos humanos o en el área de la gerencia general, pues hay muchos elementos del factor humano que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? El talento humano, pues no se siente bien por lo general y perciben que tienen una precariedad laboral, ¿verdad? Ya estaba muy de moda el tema este de la precariedad laboral que trae, ¿verdad? Las metas del milenio de Naciones Unidas y por ahí entonces estuvimos trabajando eso. No pudimos, contrario a otros momentos donde nosotros hacemos un lanzamiento a los medios de comunicación
de este trabajo, pues porque no era el momento adecuado. Estábamos encerrados, ¿verdad? Después de la pandemia, así que me gustaría que siguieras desde ahí, Jennifer. Pues justamente en ese momento no se puede lanzar la investigación porque pues en el equipo de investigación y de publicación y de publicidad se llega a la conclusión que los datos van a estar destemporales, o sea, no van con la realidad del momento. Entonces, justamente en el 2020, cuando ya estamos en casa y eso nace entonces la necesidad de, bueno, entonces vamos a volver a hacer la misma investigación con otro enfoque de investigación, que en ese entonces comenzamos una investigación mixta. Incluimos a otros investigadores que manejaban más ese tipo de investigación y comenzamos otra vez la investigación en el 2020 para acercarnos como tal a esa situación de los trabajadores en Puerto Rico durante la pandemia del COVID-19, porque cambiaron las fichas, cambiaron las situaciones. Y comenzamos ese proyecto de investigación en el 2020 y finalmente tenemos la oportunidad de lanzarlo en el 2022. Ese proyecto fue muy bonito, fue retador también por la situación, pero también tuvimos mucha participación. La gente estaba encerrada en su casa y participaba mucho de manera virtual. Así que en ese entonces participaron más de 1.000 personas en la investigación y tuvimos como sobre 15 personas en los grupos focales, si mal no estoy, hicimos 3 grupos focales. em, y la gente tenía una necesidad de hablar y de comentar cómo se sentía, el apoyo que tenía de la organización, de las modificaciones que tuvo que hacer, los retos que había enfrentado, sus necesidades. Y fue un proyecto bastante, primero, enriquecedor y también de actualidad para, pues por supuesto, para el público en general, porque básicamente todos los que estábamos trabajando estábamos afrontando situaciones iguales, parecidas o incluso a personas con situaciones más difíciles en ese entonces. Claro, fíjate que estábamos en medio de la pandemia, ¿verdad? Yo creo que el pico de la recogida de datos era el momento del encierro. Así Hmm. que fue nuestro primer ensayo, si no recuerdo bien, o si lo recuerdo bien más bien, este, con la investigación a través de plataformas. ¿Verdad? Así Mm, que dividíamos los trabajadores entre personas que trabajaban presencialmente, que había mm. unos grupos, trabajadores que laboraban de forma híbrida y trabajadores que laboraban de forma totalmente remota. Y yo creo que tenemos, ¿verdad? Generamos un conocimiento importante más allá de la pandemia, ¿verdad? Y es que hay unas diferencias sustanciales en el trabajo remoto y en el trabajo híbrido con el trabajo presencial. Así que levantamos un tema de la soledad, ¿verdad? Es un tema de la dificultad de balancear el trabajo y la vida familiar. Eh, Seguía dándose el tema de la precariedad laboral. Y se da, ahí fue en que empezamos a explorar, Jennifer, si te acuerdas, el tema de la intención de abandonar el empleo. ¿Verdad? Es un tema que trajimos y que de hecho cuando lanzamos este trabajo a los medios de comunicación, que si mal no recuerdo fue la primera vez que estuviste en una conferencia de prensa para lanzar un estudio, ¿cierto? Sí, 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 fue la primera vez. Sí, pues como te digo, se da fuerte eso, ¿no? Ese tema para nosotros como cierta reivindicación, ¿verdad? De que aquel estudio que habíamos hecho en el 2018 y 19, publicado en el 20, pues no se perdió del todo porque lo recogíamos con este trabajo de la precariedad laboral. Estuviste expuesta también por primera vez a las conferencias de prensa y quizás ya lo había hecho en Bucaramanga. Tú me aclaras el tema de la radio y el tema de ir a programas de radio, ir a podcast, a ser entrevistados sobre una investigación. No, no, no había tenido la oportunidad. Con ese proyecto tuve primera oportunidad, la experiencia de exponerme a televisión y a radio,
pero sobre todo yo creo que el momento más ansioso era la televisión, porque uno decía, bueno, ¿y qué hace uno? Y como todo te dicen, el tiempo tiene que ser limitado, tienes que decir lo que tienes que decir, tienes que ser muy puntual, no puedes equivocarte, entonces hay mucha presión cuando uno va a Claro, televisión. Y fue una experiencia bastante bonita y que pensé, bueno, siempre uno tiene como sus bloqueos a veces, sus inseguridades de si lo voy a hacer, no voy a hacer, qué va a pasar, pero realmente digamos que esa experiencia hizo que de alguna manera entendiera que sí era capaz de hacerlo. En Bucaramanga yo he tenido la oportunidad no de participar en radio, sino de hacer algunos videos institucionales. me acuerdo, sí. Entonces, esos videos institucionales, pues no propiamente me exponía así como a la televisión, sino básicamente te grababan y grababa la voz en off, que también fue la primera vez Ujú. que tuve la experiencia de poder estar frente a un micrófono y saber qué era la grabación en off, porque nosotros en psicología, pues no aprendemos eso, eso es de comunicación social. Y entonces tengo esa experiencia y después los medios de comunicación radiales, que también es otra experiencia muy interesante. Y las entrevistas, por ejemplo, para medios de periódicos, Prensa, ajá, de ujú. prensa. Entonces, las entrevistas para los medios de periódicos. Fíjate que ahí el observatorio es un laboratorio de experiencias, ¿verdad? Porque más allá de la investigación social, nosotros con la ayuda de la oficina de prensa y con el aval de la presidencia y a veces de la misma conferencia de obispos, pues hemos logrado llevar la investigación social a la persona común, Mm, ¿verdad? Estos son productos altamente técnicos, ¿verdad? En su desarrollo. Hay toda una ciencia detrás de ellos, pero muy temprano, y eso es algo, ¿verdad? Que fuimos desarrollando con nuestras primeras investigaciones, la primera investigación de los retirados en el 2011, pues, y con la ayuda, como te dije, de la agencia de publicidad de la universidad y con la agente de prensa de la universidad, pues aprendimos a poner nuestros resultados de forma tal que llegaran al ciudadano común, que el ciudadano común pueda abrir un periódico, pueda escuchar una entrevista y entienda gran parte de nuestros resultados y de lo que hicimos y de cómo lo hicimos. Así que yo creo, ¿verdad? Que esa es la marca de fábrica que estamos generando desde en los equipos de investigación que dirigí en el Colegio de Ciencias de la Conducta, antes Colegio de Estudios Graduados, hasta ahora en el observatorio, ¿verdad? sí, eso es muy valioso. Para mí eso fue muy valioso porque pues el aprendizaje en investigación social es que tú generas la investigación, generas un artículo de investigación y lo publicas a una revista científica. ¿Quién lee una revista científica? Los mismos investigadores o las mismas personas que están haciendo un proyecto de investigación, pero no las personas en común. Y las personas en común también encuentran en esos resultados algo valioso porque se identifican, entienden, aprenden identifican, se sienten identificados también con los datos. Así que eso es importante, pero también para dejarles saber a las personas que participan que se Claro, publica como tal esos datos y que vale la pena participar en esas investigaciones porque aportan al conocimiento. claro, y otra ramificación de esto, ¿verdad? Es que el observatorio trata de llevar a toda la población estos resultados, pero parte importante de esa población son los tomadores de decisiones del país, los formuladores de política pública, los implementadores de política pública, ¿verdad? Así que a uno lo llena de orgullo, ¿verdad? El ver que, por ejemplo, un juez del Tribunal Supremo en una decisión cita un caso de tu equipo de investigación o de que una agencia gubernamental te cita en su proyecto de presupuesto o que una organización sin fines de lucro te pide unos datos para escribir una propuesta federal, ¿verdad? Que son cosas que cuando el investigador común y corriente que genera esos productos para otros investigadores no ha visto. Y es que hay Ujú, otros consumidores de esos datos y de esa información que vamos generando y que tiene otros usos. Usos para la política pública, usos para la consecución de fondos para ayudar a mejorar la situación social, económica de la ciudadanía, ¿verdad? Y de hecho, ujú. entonces eso nos lleva, si me permites, al estudio de los retirados.
Ah, ¿verdad? pero ahí entre ese Ajá, interín, vamos, ajá, en ese interín ujú, nace el observatorio en el 2020, porque esto se publica en el cierto, 2022 y en el 2020, básicamente, esos fueron los dos productos que nacen en el observatorio, ya como estructura en la organización. es verdad. Así que, Ujú. ¿verdad? Con el apoyo y la dirección del expresidente doctor Vélez Arocho, que había estado en unas reuniones en Roma y había visto el funcionamiento de estos observatorios, muchos observatorios relacionados con la iglesia, pues, ¿verdad? Sabiendo que ya yo no iba a ser el decano del Colegio de Ciencias de la Conducta, porque había estado mucho tiempo como decano, pues me propone esta idea, ¿verdad? Del desarrollo del observatorio y vamos a decir, de la generación, ¿desde qué iba a ser el observatorio? Que realmente hace, pues, investigación, hace educación ciudadana y de formuladores de política pública, que, por ejemplo, este programa es un ejemplo de ello. Y hacemos también análisis de proyectos de ley o proyectos regulatorios que se presentan en la legislatura y las agencias del gobierno de Puerto Rico. Sí que hemos estado, oye, y que la audiencia sepa que el centro del observatorio, hasta el día de hoy, somos dos personas. Sí, hacemos como mucha bulla, pero somos dos. Claro, a los cuales se unen o se han unido grandes investigadores, Ujú. ¿verdad? Como el doctor Roberto González, que es hoy día nuestro decano, la doctora Ángela Velázquez, el doctor Ernesto Rosario, el doctor Héctor Velázquez, ¿quién más nos falta por allí? La doctora Laura Pietri. La doctora Laura Pietri, por Tuvimos al doctor supuesto. Ricardo, que hicieron Ricardo Fuentes, el doctor, con Ricardo estaba también el doctor Quintana, Quintana. ¿verdad? En el Ujú. estudio de la corrupción en Puerto Rico. Más Así que, reciente, la doctora Carolina y el doctor Jesús, claro, claro, claro. Sí, sí, porque ese es un proyecto que hemos que no ha tenido salido. también a Joan Acosta, ¿cierto? Joana Costa, sí, Joan Acosta con uno de los primeros estudios sobre la educación en Puerto Rico. en la Así pandemia, de hecho. en la pandemia. Así que nosotros, pues, como le digo, nuestro un gran saludo y nuestro reconocimiento a todas estas personas que nos han colaborado Mm. de alguna u otra forma en el observatorio. Entonces, en el observatorio, pues la idea es que cada año tuviéramos un proyecto que estuviera corriendo o un proyecto activo. Entonces, después del 2022, el doctor vuelve y retoma la línea de investigación sobre la situación de las personas adultas mayores, principalmente la jubilación y los retirados. Entonces, durante el 2023-24 se hace esa investigación y se lanza en el 2024 y ahí esa investigación toma mucho vuelo por la situación, por supuesto, de las personas en Puerto Rico. Fíjate, eso fue una prueba que nos hicimos, Jennifer, de productividad. Si te acuerdas, mi reto a ti, y que lo acogiste y lo generaste, fue: vamos a hacer una investigación de la A hasta la Z en 6 meses. Y más o menos lo logramos, ¿cierto? Lo Má- logramos, sí. Más o menos lo logramos. Entonces un equipo y ahí sí que fuimos dos personas con muchos colaboradores externos, ¿verdad? En el ámbito ahí tuvimos unos grandes colaboradores en el reclutamiento de participantes, como la Alianza para la Salud del Pensionado, ¿verdad? En menor grado AARP, así que tuvimos ciertas colaboraciones en ese estudio. Pero logramos la participación de 1.604 personas retiradas en Puerto Rico. Así que yo espero, ¿verdad? Ahora estamos generando, tenemos en el pipeline un estudio sobre los adultos mayores en Puerto Rico y varios temas relacionados, mucho más amplia que esta es de los retirados, la otra es mucho más amplia de los adultos mayores en Puerto Rico y esperamos lograr alguna, que nos den alguna colaboración, ¿verdad? Y tener aunque sea más de 1.000 participantes con respecto a esto. Así que la estamos generando con mucho cariño, ¿verdad? Y con mucha preocupación por la situación de los adultos mayores en Puerto Rico y en busca de afectar, ¿verdad? Positivamente
la forma en que los entes gubernamentales y hasta los privados ayudan a enfrentar, a confrontar esta situación. Así que no basta con decir que los adultos mayores están mal y están en una situación de precariedad, sino que buscamos hacer unas Mm. aportaciones o que los formuladores de política pública tomen la cosa donde la dejamos, ¿cierto? Así es. Y en esas alianzas, entre el 2023 y el 2024, que fue ya el lanzamiento oficial, hicimos una revisión bibliográfica sobre los jóvenes en Puerto Rico. Una revisión bibliográfica que tuvo un impacto gigantísimo. Nunca imaginaba, bueno, al menos yo. Yo Yo no tampoco. imaginé que, yo no, o sea, no es que uno no crea en uno, sino uno sabe como hay cosas que pueden ser más atractivas que otras, pero realmente es el resultado de una alianza. Con la Fundación SM logramos la publicación, bueno, ellos creyeron en nosotros y nos dieron la Claro. oportunidad de comenzar ese proyecto de esa revisión bibliográfica sobre la situación de los jóvenes en Puerto Rico y el año pasado se lanza y también tuvo una acogida muy bonita. Salimos de muchos medios, tanto nacionales como internacionales, entrevistas, radio, prensa, televisión, y fue una experiencia también muy enriquecedora en ese proceso. Sí, fíjate que esto llama la atención de que pues la investigación social genera sus propios caminos, ¿verdad? Y a veces como investigador uno no puede minimizar sus aportaciones a la sociedad o al campo de la política pública, ¿verdad? Uno dice, Ujú, mira, ¿qué aporta el recoger? Bueno, nos leímos, qué sé yo, 200 artículos, 200 y pico de artículos para terminar sintetizando 37, ¿no? 35 artículos y dos tesis que tenían que ver con distintos temas de la juventud en Puerto Rico. Pues mira, sí, o sea, eso creó mucho revuelo. La gente estaba esperando un producto como ese. mm, Y pues ahora esperamos formar parte y se nos ha hecho una invitación para formar parte del Estudio Mundial de la Juventud de la Fundación SM, al cual pues se unen otros investigadores de la universidad ante tu salida, ¿verdad? Voluntaria del equipo y esperamos pues eh, ya en los próximos 2 años, es un proyecto que tarda por lo menos 2 años más, pues tener un perfil de la juventud en Puerto Rico, de sus problemas principales y demás. ujú. Eh, Y bueno, para finalizar, ujú, porque realmente tenemos muchas cosas que podemos añadir, pero en este último producto, hasta donde yo terminamos con un proyecto que fue las diferencias generacionales en trabajadores de Puerto Rico, el engagement, la pasión laboral, la ética del trabajo y la intención de abandonar el empleo. Este estudio tiene la participación de más de 1.300 personas aproximadamente, tres grupos focales con generaciones que se segmentan entre lo que llamamos generación X, generación Y y generación Z, el cual esperamos tener ya próximamente el lanzamiento durante este semestre y el cual también fue un proyecto que se demoró más, por ejemplo, a diferencia de los adultos mayores, pero que entiendo yo de mi parte que va a tener un impacto significativo justamente por la situación y los cambios laborales que hay en Puerto Rico y a nivel mundial. nada, Jennifer, yo de mi parte me resta agradecerte tu colaboración con el observatorio, tu apoyo emocional en algunos momentos difíciles de estos proyectos. Tu preparación para estos 182 episodios de Desde el Observatorio, en los cuales estuviste en la mayoría. Y nada, desearte mucho éxito en tu carrera y en tu vida futura. Muchísimas gracias, doctor. Mm. Gracias a usted siempre por la colaboración, el apoyo y sobre todo por la confianza para poder desarrollar como tal este tipo de programas, de investigaciones, de acuerdos de colaboración también y de participar en los inventos que se le ocurrían. Claro. Así que agradecía y siempre, pues, por supuesto, aunque sea desde otro rol, con la mayor disposición de colaborar y de aportar lo que sé o lo que no sepa, así me las invente. Así que siempre cuente con mi apoyo, así sea desde otros escenarios. Muy agradecida con usted y con todas las personas que nos escucharon hasta el día de hoy. Gracias.
Así que amigos, hemos llegado al final de nuestro programa en Desde el Observatorio. Esperamos haya sido de su agrado y les recordamos que pueden conseguir este y todas las retransmisiones en el canal de YouTube, en Huellas del Futuro, bajo la playlist Desde el Observatorio en formato podcast en Spotify. Les agradecemos a todos por acompañarnos hasta el final. Nos vemos la próxima semana en un episodio más Desde el Observatorio. Muchísimas gracias. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatoriopUCPR@pucpr.edu. Desde el Observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.